Hola, muy, pero muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos una vez más a su programa Punto de Encuentro, este programa familiar donde cada día, cada domingo, por este medio les esperamos para que todos aprendamos juntos principios para poner en práctica, para cada día mejorar como seres humanos, para mejorar en nuestra familia, como pareja, en general. Sean todos ustedes bienvenidos. Qué bueno poder saludar a nuestros oyentes, televidentes y los que se conectan a través de la fanpage de la emisora. Sean todos bienvenidos. Hoy compartiremos, como tú decías, temas muy interesantes y seguimos hablando sobre temas de pareja, sobre temas que van a interesar a cada uno de los cónyuges para mejorar su relación matrimonial. Las dificultades en las parejas nunca paran, ¿verdad? Siempre, siempre habrá dificultades, pero también siempre habrá soluciones, ¿no? Las dificultades, yo a veces he hablado con algunas personas y escucho que dicen, pastor, en mi casa no hay problemas con mi esposa o con mi esposo, vivimos súper bien. Es lo que uno escucha, pero realmente cuando uno piensa, dice, bueno, ¿qué estará pasando? Porque realmente si bien el hogar no es un campo de batalla, pero también siempre las dificultades aparecerán, pequeñas o grandes. Entonces es importante cuidarnos en esta área. Sí, señor. ¿A qué tema entramos hoy? Bueno, vamos a hablar, les anunciábamos hace 8 días sobre los enemigos o asesinos del matrimonio. Hablemos de los enemigos, que suena mejor, pero que en muchos casos es eso, se convierten en un asesino. Pero realmente veámoslo como eso, como los enemigos del matrimonio, que si los hay, sí, señor, claro que sí los hay. Sí, y hay muchos, hay más de lo que nos imaginamos. Enemigos, asesinos del matrimonio. Entonces, comencemos a hablar hoy. Seguramente por algunos programas hablaremos de estos enemigos del matrimonio. Hoy entramos por lo menos a un par. Y el primero es uno que es muy común dentro de la relación matrimonial y es el exceso de trabajo. Sí, señor. Hablemos un poco sobre este tema del exceso de trabajo en la relación matrimonial y entremos a mirar algunas consecuencias que nos traería esa parte del exceso de trabajo en la relación matrimonial. Sí, señor, sin decir que el trabajo es una bendición, ¿no? Gracias a Dios por el trabajo, y más en estas épocas, en estos tiempos, gracias a Dios por el trabajo, pero el exceso, todo en exceso es malo y el trabajo no es la excepción. El exceso es un enemigo mortal de cualquier relación matrimonial. No hay que dudarlo, pero hagámonos una pregunta un poco es, ¿por qué la pareja? Porque esto se evidencia en tanto en el hombre y en la mujer, ¿no? No solamente en el hombre como quizás épocas antiguas, se evidencia en esa relación. ¿Por qué se da? Quizás por querer alcanzar rápidamente lo que quizás nuestros padres duraron años para conseguir una casa. Sí, señor. Hoy muchos la quieren alcanzar en algunos meses. En corto tiempo. En corto tiempo. Supongamos que nuestros padres una casa la lograron en 10, 15 años. Hoy en día se quiere conseguir en 2, 3 años. Y esa es una de las cosas que hace que el exceso de trabajo comience a hacer su evolución dañina dentro de la relación matrimonial. Sí, señor. ¿Cierto? Precisamente eso por el afán de, como tú lo decías, de querer conseguir todas las cosas mucho más rápido. También pues el mundo va evolucionando y eso hace que todo se acelere. Hasta nosotros vamos acelerados cada día por la vida. Y el trabajo pues obviamente es eso, el exceso de trabajo es eso, el querer lograr todas las cosas al mismo tiempo. Entonces eso causa dificultades. Ahora sí miremos algunas consecuencias que el trabajo, el exceso de trabajo, como tú dijiste, no es que sea pecado trabajar, Dios ordena trabajar, sino es el control, digamos, sí, el control del trabajo, cómo lo hago, ¿verdad? Hablemos de una primera consecuencia, es que el exceso de trabajo comienza a deteriorar la relación de pareja, ¿cierto? Comienza a menoscabar. ¿Cómo podríamos, yo te pregunto a ti un poco sobre esto, cómo será que esa relación se deteriora cuando uno de los dos cónyuges, ¿no?
se excede. Ujú. O a veces cuando son los dos también, porque también Ujú. sucede mucho, ¿no? Total, sí, señor. ¿Cómo haría daño a esa relación ese exceso de trabajo? Perdón? Bueno, primordial es el tiempo, ¿no? La calidad de tiempo empieza a perderse. Si tenemos tiempo de pareja, de familia, el simple hecho de sentarnos a compartir un alimento, el sentarnos a hablar de cómo te fue en el trabajo, de cómo estuviste hoy en la casa, todos esos tiempos que aunque para muchos no es nada, pero que tienen un valor significativo en la relación de familia, de pareja, todos esos tiempos que son de calidad empiezan a perderse, porque precisamente el cansancio y muchas otras cosas hacen que ese tiempo se vaya. Así es. Es decir, que la relación es dañada por el exceso de trabajo y una de las cosas que hace, entre otras, es que rompe la comunicación. Total. Rompe la Sí, comunicación. señor. Ujú. Y de alguna manera tenemos que entender que la comunicación dentro de la relación matrimonial es un factor clave e importante, ¿cierto? Sí, señor. Si no hay comunicación en la pareja, pues de alguna manera es un matrimonio fallido, así sea a largo plazo. Claro, y yo diría que aunque hay muchas consecuencias, pero uno de los primordiales es este, el tiempo, la comunicación, empieza a perderse todo esto y pues obviamente empiezan otros conflictos, otros problemas a irse metiendo por ese lado. Claro, hay que tener claro eso porque cuando tenemos una relación, sí, clara con nuestra pareja, pues uno se va conociendo. De pronto decimos que, digamos, los dos llevamos casados cerca de 30 años y decimos que quizás lo sabemos todo, pero Ujú. de alguna manera no siempre la pareja conoce a su cónyuge todo lo que tiene en su corazón y piensa. Ujú. Hay reservas de muchas cosas, Sí, señor. pero si hay una comunicación más concreta, una comunicación más sistemática, hay más posibilidad de seguir conociendo a la otra persona. Sí, señor. Porque imagínate si estamos acostumbrados, o así no estemos acostumbrados, pero lo lógico es, la persona llegó de trabajar, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Y es lógico, entre más trabajo, pues va a haber más cansancio. Y llega y ya no está el tiempo de charlemos, de cómo te fue, porque llegaste tan cansado que no, un baño, medio como y a descansar, a dormir. Entonces, esos tiempos, esa comunicación empieza a romperse por ahí, por detalles como el simple hecho de cómo te fue. Entre otras cosas que es importante hablar, cómo estuvo el día en la casa, qué pasó con nuestros hijos, qué pasó con, incluso hasta con tu estado de salud. Alguno de los dos puede estar con ya algunas cosas en su salud y ni tiempo hubo de preguntar. Entonces eso empieza a romper esos hilos que nos unían. Una consecuencia que entonces estamos definiendo que trae el exceso de trabajo es que rompe la comunicación en la pareja. Esto de la comunicación es también extenso, como los temas de familia, pero aquí vamos a verlo así, a grandes rasgos, y se establece que eso es una cosa que se rompe por causa de exceder exceso el de límite del trabajo. trabajo de alguna de las parejas o en su defecto de ambos que lo hacen frecuentemente. Pues obviamente si se rompe la comunicación, si no hay una comunicación diaria, pues también se daña la alimentación. Ujú. La alimentación, no digo física, sino Ujú. emocional de la Sí, persona. señor. Porque de alguna manera tenemos que expresar el afecto a través también de nuestro hablar, ¿no? Sí, Y señor. si de hecho la evidencia son los actos que se hacen físicos, pero también al hablar en la comunicación expresamos Ujú. los afectos del uno al otro. Sí, señor. Entonces, Lo que hablábamos, el simple hecho de preguntar cómo estuviste hoy, cómo está tu salud, incluso en el mismo trabajo, se presentan dificultades, el simple hecho de preguntarte o que me preguntes qué pasó con tal situación y que ya se rompa ese lazo, empieza lo que tú dices como esa falta de alimento no emocional. se puede alimentar. Exacto. Y tenemos que tener claro que la pareja debe alimentar ese estanque emocional que lleva dentro en su relación, ¿cierto? En esto de la comunicación y en esto de las consecuencias, pues que produce el exceso de trabajo también es que al romperse la comunicación, pues no se puede soñar, no se puede hablar, no se puede planear con la pareja. Y de alguna manera nuestra vida tiene
como pareja, como una relación, deben haber planes a futuro. Quizás algunos que no lleguen a cumplirse, debemos soñar con algunas cosas para que en el futuro puedan ser realidad. ¿Y qué sacamos con trabajar aquí fuertemente si no pensamos en el futuro? Sí, señor. Viene en estos momentos a mi mente comentarios que de pronto uno en algún momento hace o escucha de las personas, en tal pareja o tal familia que tienen una situación muy difícil, están pasando por problemas grandes y automáticamente uno piensa o comentarios que escucha, pero si es que ellos ambos trabajan, pero si es que él tiene un muy buen empleo, pero si es que él gana muy bien o ella gana muy bien. Precisamente por eso, porque de pronto tienen mucho trabajo, ganan muy bien, pero desafortunadamente se están rompiendo otras cosas que son primordiales dentro de la pareja. Todo en la vida, sí, tiene un precio, pero todo en la vida no es plata. No es dinero. Exactamente. También el exceso de trabajo, ya dijimos que daña la comunicación en la pareja, pero también deja una percepción de abandono. Sí, porque, señor. pues, si tú como mujer, ¿cómo te sentirías si en el caso de que me corresponde como esposo, viviera por fuera trabajando, digamos, 14 horas en el día, me fuera a las 4 de la mañana y regresara 9, 10 de la noche? ¿Cómo te sentirías? Y que no hubiese un festivo, un domingo, ¿qué pensarías? Esto sucede mucho, ¿no? Claro En muchos que sí. casos. Son más casos de los que hay, que a veces no nos imaginamos que lo que pensamos. Que lo que uno se imagina. Entonces, Sí. esta parte deja algo de abandono en el corazón de la pareja. Sí, señor. Y empiezan a crearse situaciones, otro tipo de situaciones. Ya no hay tiempo para eso, para charlar, para que te preocupes por mí. Y empezamos a ver eso, a sentir como ese abandono. Y desafortunadamente es por eso que sí se presenta en muchos casos, en muchos momentos, el amigo, la amiga que habló, que sí estuvo pendiente, que sí preguntó, empieza a correrse otro tipo de riesgos muy dañinos en la relación de pareja. Comienza el síndrome quizás de los mensajes, de la llamada, del hola, ¿cómo está? De que se preocupa lo que la pareja no está haciendo. Hay que tener mucho cuidado. Debemos de cuidar a nuestra pareja. Algo que quede claro es que no haya amor en la pareja. Podemos estar muy enamorados, pero volvemos al tema, el exceso de trabajo, el estar todo el tiempo ocupado, todo el tiempo ocupada en mi trabajo, hace que descuidemos la pareja. No es que no se ame, porque, no, es que hay traición o hay cosas por el estilo porque no se aman. No, a veces todo esto permite que se llegue a otras situaciones, a otras circunstancias. Pero hay otra consecuencia. Ya hemos dicho del exceso de trabajo en la relación. Son muchas también, pero por lo menos hemos resumido unas pocas. La primera es que hay un deterioro en la relación matrimonial. La segunda que hemos hablado es que comienza a aparecer el fantasma del abandono, ¿sí? Y ahí hay peligro, porque ahí hay otros que van a aparecer para comenzar a llenar ese huequito y ese vacío que el otro está dejando por causa de estar ganando plata y trayendo para la casa, pensando de que el hacer plata es lo más importante. Pero hay una tercera que es consecuencia, que es la salud, que se ha afectada. Primordial. Hablemos un poquito de la salud. Bueno, pues hemos conocido, de hecho tenemos personas cercanas que precisamente se han dedicado a trabajar. E insistimos, el trabajo es una bendición. Pero cuando se trabaja en exceso, y hay personas que incluso tener mucho cuidado a aquellas personas que de pronto nos están escuchando, nos están viendo, que son independientes. Entonces pero es que si yo no trabajo, si yo no abro el negocio, si yo no estoy, entonces se me va a pique, entonces ¿quién? Y lo entendemos, o sea, eso es claro. Pero tenemos que tener mucho cuidado porque, insisto, conocemos personas que se dedican al 100% a su negocio, a su trabajo, y desafortunadamente cuando llega la enfermedad, en el momento uno les dice descansen, se les aconseja, no, es que no puedo porque el negocio, porque el trabajo, pero cuando llega una enfermedad, quiera o no quiera, le tocó o cerrar el negocio o dejar su negocio en manos de otra persona. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque en el momento que se afecta la salud, ahí sí ya no hay, sí hay remedio obviamente, pero es mucho más complicado.
Y conocemos de personas que el exceso de trabajo les ha afectado terriblemente su salud. Así es, como la ciencia médica y la psicología también están advirtiendo sobre el tema, ¿no? Estaba leyendo un poco sobre esto y entonces encuentro que por eso viene el estrés, produce ansiedad, aumento de peso, imagínense. Los que trabajan mucho pueden volverse gorditos también. Falta de sueño. Hay una ansiedad, tal vez por el trabajo, por la producción, y no pueden dormir bien. Entre otros, la salud mental también se afecta frente al tema. Entonces, son una serie de elementos que es afectado el individuo cuando el exceso de trabajo es abundante porque es de exceso, ¿no? Pasa los límites normales de su vida laboral. Sí, yo quisiera que sobre todo las personas que trabajan de manera independiente, uno regularmente las personas que tienen un negocio, cualquiera que sea, como trabajadores independientes, siempre están muy pendientes en su negocio, en la mañana, en la tarde, hasta tardes horas de la noche, abren muy temprano. Uno regularmente, porque conocemos personas así, les hemos dicho, les hemos recomendado, o yo sé que hay otras personas que también les han dicho, hay que tener cuidado, no trabaje tanto, descanse, tómese unas vacaciones, pero siempre la respuesta es no puedo cerrar, es imposible dejar el negocio en manos de otra persona, es imposible. Bueno, mil válidas respuestas, pero también hemos conocido este tipo de personas que una enfermedad los ha llevado desafortunadamente a una cama y les ha tocado, quieran o no quieran, cerrar su negocio o dejarlo en manos de otra persona. Entonces, ¿para qué llegar a eso? ¿Para qué llegar a un momento difícil de una enfermedad y tener que hacerlo por obligación? No, tengamos en cuenta la salud ante todo, primordial, la salud del ser humano. Sí, ya vimos un planteamiento de una problemática, ¿no? Pues muy, muy general, pero yo creo que quienes nos ven y nos escuchan, ahí están dándose cuenta que sí hay algo que están dando mal. Pero tenemos que pasar ahora a mirarles la solución frente al tema, ¿no? Sí, señor. Insisto, todo en la vida no es plata. La salud vale más que la plata. La salud no se compra con dinero. Sí, señor. De nada nos sirve tener mucho dinero si nuestra salud está deteriorada. Los hijos no se compran con dinero. La esposa no se compra con dinero. Total. Entonces, sí hay que trabajar, hay que producir. Hay que ser proveedores para nuestro hogar, en el caso de los hombres, pero hay que tener límites y apartar el tiempo también. Entremos a una parte, a plantear la solución. ¿Qué solución? Y tenemos que irnos de manera obligatoria a los principios de Dios. Recordemos que este programa está basado en los principios de Dios. Siempre hablaremos en esos temas. Sí, señor. Y quiero leerles un texto bíblico que está en Eclesiastés, capítulo 4, versículo 6. Y quiero que lo escuchen muy bien. Si tiene su agenda o está apuntando o su celular, escriba ahí para que más adelante pueda buscar una Biblia y saber dónde se encuentra. Dice Eclesiastés, capítulo 4, versículo 6, más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Y hago ¿cómo se llamaría esto? El ejercicio, la ilustración. Voy a volver a leer, ponle cuidado a esto. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción. Y me encanta lo que dice el texto bíblico porque realmente es así. Sí, señor. Qué bonito poder sentarme a comer con mi familia, quizás no los manjares más exquisitos, pero poder compartir con la esposa, con la familia en un comedor, sí, señor. Y hablar por lo menos un tiempito, ¿sí? Que tener las dos manos llenas, quizás con mucho dinero para comprar manjares, las mejores marcas de ropa, pero no tener tiempo con su familia. Rota esa comunicación con la familia. Señor. Entonces, no poder tener ahí a los suyos al lado. Y en lo que el texto dice, ambos puños llenos traen aflicción de espíritu. Y es lo que estábamos hace rato planteando. La problemática, sin lugar a dudas, es una aflicción de espíritu que Dios en la Biblia
nos lo está planteando. Sí, señor. Nos lo Hemos está hablado diciendo. siempre en este programa que es un programa de practicidad. Hablamos cosas muy prácticas, pero basadas en principios bíblicos que si nosotros los ponemos en práctica, realmente las cosas van a empezar a cambiar en nuestros hogares, en nuestras vidas. Así es. Obviamente con la bendición de Dios primeramente. Claro, así es. Y con la bendición de Dios. Me encanta eso porque diste el punto para entrar a lo que quiero llegar. Es, ¿qué dice Dios frente, o más bien, dónde es donde Dios bendice? Ujú. Dios bendice en la obediencia a Sí, las señor. personas. Ujú. Y el descanso de los seres humanos en la parte laboral quedó instituido y Sí, reglamentado por señor. Dios. Y creo que muchos de los que nos están escuchando y viendo por los diferentes medios conocen, por lo menos de manera panorámica, los 10 mandamientos. Ujú. Y en uno de los 10 mandamientos aparece un mandamiento relacionado con el descanso y con Sí, la vida señor. laboral también. Y quiero leerles a todos, que está en el libro de del Éxodo, capítulo 20, versículo 8. Miren lo que dice este versículo bíblico. Son varios, unos 2 o 3 creo. Dice de la siguiente manera: recuerda el día de descanso y considéralo un día santo. 6 días a la semana podrás trabajar y cumplir todas tus actividades. Pero escucha esto bien, pero el séptimo día es de descanso, dedicado al Señor tu Dios. Ese día no trabajarás, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco el inmigrante que vive en tus ciudades. Porque en 6 días, oiga bien esto, el Señor hizo el cielo, hizo la tierra, el mar y todo lo que está en ellos, pero el séptimo día Él descansó. El Señor bendijo el día de descanso y lo declaró santo. Ujú. ¿Cómo te parece a ti ese texto? Total, de hecho mientras leías la primer parte de la Biblia pensaba en eso, el Señor hizo la creación, todo, nos creó a nosotros, el mundo entero, todo lo que hizo el Señor, pero también Él descansó y nos dejó ese ejemplo. Entonces, si Él necesitó descansar, ¿cuánto más nosotros como seres humanos necesitamos también descansar? Claro, es un principio que no se puede violar. Hablemos un poquito rápidamente sobre el tema del séptimo día, el de descanso, que no es asunto del tema, pero quiero dejar un poquito claro para que no haya confusión en las personas. Aquí no estamos hablando específicamente del número de la semana, si es el lunes, si es el martes, el miércoles, el jueves, viernes, sábado o domingo, ¿no? Eso es otro cuento de otro estudio, pero hablemos de un día, porque algunas personas son comerciantes. Ujú. Sí, Señor. Y en un pueblo como todos los pueblos y como el comercio mayor es el fin de semana, El por lo fin de regular, semana, ¿no? sí, señor. Donde viene mucha gente, los festivos y todo. No pasa a una ciudad como Bogotá. Ujú. Uno va a Bogotá en un festivo, un día domingo y está todo cerrado prácticamente, los comercios. Bueno, antes, porque hoy en día también la gente trabaja entre semana, entonces espera para ir el fin de semana de Exactamente. compras, entonces ya también mucho el comercio que Se ha antes... cambiado un poco. Exacto, sí, se ha variado. Entonces, es el día que usted aparte para estar con su familia en el descanso, para que también dedique un tiempo a estar en la presencia de Dios, Ujú. asistir a una reunión donde usted sea alimentado por la palabra de Dios, Sí, Señor. donde pueda ir con su familia. Qué bonito cuando sale uno a una reunión a compartir de la palabra de Dios y va con sus hijos, ¿no? Sí, Señor. Además está dando ejemplo a esos muchachitos, comienzan a crecer y también está compartiendo en aquel lugar con la familia. Todo es importante. Ujú. Entonces, que quede claro, en este momento no hablamos de nombre ni de número de día. Es el día que usted durante la semana va a apartar para estar con su familia. Si por causa de su trabajo le tocó hacer un miércoles, bienvenido sea, Sí, ¿no? sí puede, y su familia puede sacar el tiempo. Lo importante es uno descansar su cuerpo de su Exactamente. exceso de trabajo, de tanto trabajo. Dos,
el poder compartirlo con su familia, con su esposa, con su esposo, con sus hijos, el Así que podamos es. estar ahí juntos compartiendo. Entonces, el consejo y el principio de Dios, desde la óptica bíblica, la primera es que, hablamos en Eclesiastés, es que mejor, como dice un dicho popular, comer poquito y andar alegre. Ujú, sí, Conocemos señor. mucha gente con mucha plata, ¿sí? Muchos billetes verdecitos y moraditos amontonados, Amontonados en las cuentas y en la pero casita. una vida, digamos, sin rumbo, Sí, una vida señor. sin alegría, sin Ujú, felicidad, muchos con hogares destruidos, hijos que los han abandonado por muchas razones sin ujú, esposa, otros con hogares, pero por apariencia y con mucho dinero, no. Necesitamos cultivar es nuestra familia, nuestro hogar, porque el exceso de dinero cuando usted muera o de bienes, ¿a quién le va a tocar? Van a comer, como decimos nosotros, los que no han ni siquiera aportado un grano de arena a un edificio de 20 pisos que usted construyó y se mató ujú, trabajándolo, usted muere y van a disfrutar los que menos han aportado y han ayudado a ujú. eso. Entonces, no es que sea incorrecto trabajar ni ahorrar, tampoco es así. Lo que estamos hablando es de los Sí, límites, señor. hasta dónde llegamos. Ujú, Que mi deseo, mi anhelo de hacer un capital está bien, de trabajar, de hacer empresa, no puede destruir mi vida familiar, mucho ujú, menos mi vida conyugal. ujú, Cuando lleguemos a viejitos, yo le digo a mi esposa, realmente ni mis hijos van a estar, porque cada quien está buscando ya su vida como lo natural. ¿Quiénes que nos vamos a acompañar? Los ujú, dos. ujú. Así le pasa a usted, le pasa a usted. Cuando llegue a viejito, quien lo va a acompañar es su esposa y quien la va a acompañar a usted es su esposo. Por favor, cultivemos esa relación matrimonial, no la destruyamos por causa del trabajo. Sí, señor. Bueno, estamos hablando de los enemigos o asesinos del matrimonio y vimos uno muy importante que es el exceso de trabajo. Vimos las consecuencias, vimos también la solución y no podemos pasar por alto que hay muchos enemigos del matrimonio, de la pareja. Y creo que el tiempo nos da para que tratemos uno más. Pero antes de eso, nos gustaría que escucharas esta canción allí, si lo puedes hacer en pareja o tú solito, antes de que entremos al segundo asesino o enemigo del matrimonio, escuchemos esta bella canción. Amarte es tan fácil como respirar. Estar aquí a tu lado es donde quiero estar. Amarte es tan fácil, es lo natural. Y cada segundo es un regalo más. Le pido a Dios más vida para yo quererte. Le pido cada día que me enseñe a amarte. Es que este amor que tengo día a día crece. Prometo yo amarte ahora y por siempre. Con cada sonrisa me enamoro más. El tiempo se detiene al escucharte hablar. En medio de las lágrimas me abrazarás. No importa lo que pase, si contigo puedo estar. Le pido a Dios más vida para yo quererte. Le pido cada día que me enseñe a
por siempre. Voy a amarte por siempre. Prometo yo amarte ahora y por siempre. Volvemos con más punto de encuentro. Estamos hablando de los enemigos o asesinos en el matrimonio. Y entramos hoy a nuestro segundo enemigo en el matrimonio, las deudas. ¿Cómo te parece? Muy florecientes en todos tiempos, ¿no? En todos los tiempos. Bastante. Es ¿cómo se llamaría? Un tema candente Sí, señor. en todo ámbito, pero dentro de la parte matrimonial también es candente cuando Sí. no se sabe manejar. Ujú. Hay que comenzar a definir algunos términos para poder entenderlos, ¿cierto? Primero que todo, que una deuda es una cosa y una inversión es otra Exacto. cosa, Total. ¿cierto? Ujú. Y voy a hacer en un minutico explicar, no soy economista ni administrador, pero te puedo explicar un poquito esto. Y es decirle que una deuda, ¿en qué se diferencia con Inversión. una inversión? Una deuda por lo menos es aquella que usted dice, voy a ir a voy a sacar un crédito del banco para irme de vacaciones para X lugar. Ujú. Bueno, listo. Pero otra, voy a sacar un crédito y la prueban el crédito y no saben quién lo va a invertir. Y termina comprando cosas innecesarias, bueno, cosas que se van a deteriorar y que se van a devaluar y que no era su objetivo hacer. Sucede mucho, Sí, los compras a crédito sin premeditar, sin lo ser voy a pagar? planear cómo lo voy a pagar. Entonces hay deudas que hagan. Otra cosa es una inversión. Cuando alguien dice, por lo menos, es tiempo de que en la pareja decidimos comprar mi casa, vamos a ir a un banco, vamos a hacer un ahorro, vamos a sacar prestado un dinero para comprarnos la casa que hemos querido siempre, o un lote, o una finca, o de pronto unos animales para engordar, para vender. Todo eso son inversiones que se pueden hacer. Las deudas hay que tener cuidado porque es lo que vamos a hablar. Es un asesino, un enemigo en el matrimonio. Yo quisiera entrar con este segundo asesino, segundo enemigo en el matrimonio, con una historia bíblica que está en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 4, en el primer versículo. Solamente voy a leer la primera parte y luego leo la segunda parte de la historia, ¿sí? Miren lo que dice, escúcheme bien esto. Dice, la esposa de uno del grupo de los profetas se acercó a Eliseo gritando, mi esposo fue uno de sus siervos y ahora está muerto. Tú sabes cómo honraba al Señor, pero le debía dinero a un hombre que ahora viene a quitarme a mis hijos para que sean sus esclavos. Ahí de entrada vemos una problemática fuerte por causa de las deudas. Sí, señor. Esto fue lo que ya el hombre muere, pero si retrocedemos de manera implícita y un poquito vemos cómo sería la historia de ese hogar, ¿cierto? Porque el hombre murió y dejó endeudada a la mujer y a los hijos, dejó mal. Total. Esa fue la herencia que les dejó. Pero ¿cómo sería la convivencia probablemente de vida antes de que él muriera? Pues donde uno dice, no planearon la deuda. No la planearon porque si ellos hubiesen planeado la deuda, pues hubieran dicho, si algo sucede, tenemos cómo pagar. Claro. Pero estamos viendo a una mujer que se queda viuda con una deuda y de paso a sus hijos, como diríamos, a sus hijos empeñados. Sí, así es. Hay muchas cosas que pasan dentro de la vida económica de las parejas. Y lo mismo que hablamos siempre, son temas tan extensos, pero queremos ir abordando cositas que vayamos aprendiendo. Primero que todo, la economía de un hogar y una relación matrimonial no es de uno solo, ni de esposa ni de esposo, ¿no? De los dos. La economía es de los dos. Por eso el hombre que dice, es el que yo trabajo. Yo soy el que trabajo en la casa. Es una mentira enorme.
porque ambos trabajan. Si bien la esposa está en casa, mientras que el hombre sale a sus labores diarias, la esposa queda en el hogar haciendo un trabajo bastante extenuante y bastante extenso, más cuando hay hijos que se están levantando, que se están criando. Entonces, primero que todo, hay que aprender para que las deudas o los compromisos económicos, llamémoslo también de esa manera, no menoscaben y no causen daño, es entender que en el principio de Dios, tanto la esposa como el esposo tienen autoridad en la parte económica. Por eso muchas cosas fracasan. Sí, ¿No te parece a ti? Sí, señor. Volviendo un poquito a la historia, uno diría, aparte de que no fue planeada, uno pensaría que no fue una inversión, porque mira que viene la viuda, viene la mujer y uno dice, tengo este problema, viene el acreedor a comprar, a cobrarme, pero tengo mi casa de respaldo o me va a quitar mi casa. No, ella no dice me van a quitar mi casa, me van a quitar mis hijos, es lo que ella dice. Qué buena tu deducción y tu análisis, porque me parece muy interesante. El texto nos plantea de frente, de manera implícita, que lo que el hombre había adquirido en vida habían sido deudas, seguramente para irse a pasear a las costas de esa región, quizás para irse a comprar un carro último modelo y probablemente sin tener casa donde vivir, es otro error, por ejemplo. En fin, seguramente había adquirido deudas porque no tenía cómo responder. Pero aquí aprendemos otra cosa, y es que la inversión me da a mí un inmueble, un respaldo, ¿cierto? Un respaldo. Si llego a fracasar en el negocio, no pude pagar esa casa, no pude pagar ese ganado, no pude pagar ese negocio, tengo por lo menos, si no todo, un gran porcentaje con lo cual puedo respaldar. Exacto, tengo la mercancía, o tengo el ganado, o tengo la casa. Claro, pero cuando cojo el dinero y lo gasto en lo famoso, no sé ahora, porque hace años que no dejé de ser cliente de los bancos a causa de lo que estamos hablando. No sé ahora cómo se llamará, pero en mi época era el famoso crédito de libre inversión, ¿no? Sí, señor. Le presto y usted cómaselo en lo que quiera. Eso es un cuchillo, digo, al cuello de la pareja. Bueno, no estamos hablando en contra de los bancos, ¿no? Porque estamos hablando de las deudas, sin importar dónde sean, porque hay personas quienes no adquieren una deuda en un banco, pero son expertos en adquirirlas en los llamados gota a gota, en sacar prestado a los amigos, en sacar prestado a los familiares, para invertir en cosas que se van a gastar súper fácil. Es más, las mujeres a veces somos dadas a sacar fiado o a sacar prestado a crédito para comprar maquillaje, para comprar ropa, cosas que muy seguramente lo que ha pasado, se han acabado primero que la deuda. Se acaba el producto, pero la deuda continúa. Pero se queda ahí permanentemente, o por lo menos un largo tiempo hasta que se pueda pagar. Hay algo interesante que aprender de esto, es que muchas personas adquieren responsabilidades crediticias de la manera que sea, pero ni siquiera saben cómo van a pagar. Recuerdo hace muchos años atrás que muchas personas, no sé en el presente, repito, porque no estoy mucho en el medio, pero para adquirir un crédito en un banco, pues hay que llenar requisitos, ¿sí? Y dentro de eso era una certificación laboral, en algunos casos firmada por un contador. Cuando eran independientes. Independientes. ¿Cómo era que la persona iba y simplemente le pagaba a un contador y le daba una información? El contador, parte de la buena fe de la persona, una información, y le cobraba un dinero y le entregaba su certificación, y entonces con esa certificación, que en muchos casos no era fidedigna, sino era una información inventada por la persona, adquiría un crédito sin saber cómo lo iba a pagar. Eso es también terrible, porque tenemos que aprender, sí, bueno, vamos a adquirir un crédito por alguna razón, al máximo que dijimos que sea para un bien productivo,
pero tenemos que financiar de dónde vamos a pagarlo. Sí, señor. ¿De vamos a pagarlo? Hasta a veces cuando vamos a invertir para un negocio, tenemos que tener, como decimos, un plan B. Si el negocio fracasa, ¿cómo vamos a pagar ese crédito? Porque es que en el momento de sacarlo es la emoción, porque voy a invertirlo y todos tenemos expectativas, sueños y cosas. Pero si el negocio no se da, si el negocio no siguió su curso como lo esperábamos y se fracasó, por así decirlo, tenemos que pensar en un plan B, que es lo que nunca se hace. Si no resulta el negocio, ¿cómo vamos a pagar el crédito? Porque el negocio no dio y ahí quedó, pero ¿cómo vamos a pagar la deuda que quedó? Muy importante lo que el texto bíblico con el cual arrancamos de la historia de esta mujer, que su esposa la dejó endeudada. Mira que también como pareja, como esposos, necesitamos mirar hacia el futuro, ¿verdad? Y al parecer este personaje bíblico no pensó en el futuro. Quizás pensó que nunca iba a fallecer, ¿no? Como todos, ¿no? Como todos. Y de un momento a otro parece que la muerte lo sorprendió. Lo sorprendió. Y lo que le dejó a su familia, a su esposa, a sus hijos, fue una carga crediticia que era imposible de pagar. A tal punto que la familia, sus hijos, se vieron involucrados al punto de llevarlos como esclavos para que aquel acreedor se pagara de la deuda. Sí, señor. En esa época se podía hacer eso. Hoy en día, pues gracias a Dios que eso no sucede, pero se podía hacer eso. Entonces vemos cómo es que las deudas perjudican y dañan esa relación matrimonial. Yo creo que este personaje, esta mujer, las bonitas cosas que el esposo hizo en vida, tuvo que haber sido dañadas en esa imagen póstuma, ¿cierto? De recordarlo, porque estaba amargada. Pues claro, ¿a qué mujer le va a gustar que mi esposa se murió? Pues obviamente el dolor, ya la soledad, el tener que enfrentarse ya sola a la vida, y aparte de eso que me van a quitar mis hijos por la deuda que él me dejó. Y como tú dices, en aquella época las mujeres no es que tuviesen mucha voz y voto, lo que nos da a pensar y nos lleva a creer que prácticamente él adquirió la deuda solo, no le consultó a su esposa, oye, ¿será que estás de acuerdo? No, prácticamente como si lo hubiera hecho él solito. Hoy en día las cosas han cambiado en cuanto a las normas y las leyes y todo, y la mujer tiene mucho avance, gracias a Dios, en toda la área del matrimonio, pero hay que tener cuidado. A veces el machismo, ¿sí?, en los hombres lo lleva a decir es que el que pago soy yo, el que produzco soy yo y yo hago lo que yo quiera. Tomar decisiones Como solos. alguien dijo por allá, mentiras del diablo. Eso no es así. Las decisiones todas, en todo sentido, del matrimonio, de la pareja, se tornan entre los dos. Sí, se toman entre los dos, perdón. Sí, señor. No solos, porque al fin de cuentas a ambos los van a afectar. Como tú decías, esta mujer de la historia bíblica no pudo seguramente acceder para decirle al esposo no haga esto o lo otro, por lo que ya vimos, ¿no? Que no podía de pronto hablar mucho en aquella época, pero hoy sí, cuando el esposo se sienta con la esposa a planear. Por eso mire que esto aplica un poco no, para lo que dijimos al comienzo de la comunicación, ¿cierto? Un factor importante. Entonces, cuando el esposo y la esposa planean, ¿sí?, hay una posibilidad que se cometan menos errores. Menos errores, exacto, porque como dicen nuestras abuelitas, 2 cabezas piensan más que una. Ahora, de cualquier manera, cualquier deuda, grande o pequeña, se va a afectar un núcleo familiar, porque no importa si los dos laboramos, igual se va a ver afectada la parte económica porque hay que sacar para pagar la deuda. O es más, cuando es uno solo el que trabaja, el decir soy yo el que lo voy a pagar, de la misma manera se va a ver afectada la parte económica del núcleo familiar, porque si antes gastábamos 100 pesos para la comida, 100 para la salud, 100 para el arriendo, 100 para... bueno, como tengamos organizado el presupuesto de nuestro hogar, entonces significa que ya nos va a tocar acortarle a algún lado para poder pagar esa deuda, ¿cierto? Y mucho más cuando ya tenemos otras deudas adquiridas, que es que ese es otro factor donde se tiene una deuda
una inversión. Entonces estamos pagando nuestra casa, pero me gustó lo que tú decías hace rato, el carro que es que lo están dando barato, pero en estos momentos tengo mi presupuesto para pagar el crédito que tengo ya con lo que es mi inversión, que es la casa. Cupo que Exacto, tenemos, el cupo que tenemos, pero queremos a veces alargar ese presupuesto mucho más y empezar a pagar una nueva deuda. Sí, eso es muy real. Pero mira que el texto, mire cómo Dios es grande en su palabra. Ya miramos ahorita algunas soluciones y aplicaciones, pero miremos algo, es que cómo es que el texto nos lleva porque el hombre se endeudó, ¿cierto? Sí. Se endeudó fuertemente. No sabemos, pero seguramente es una foto de lo que pasa hoy en día. Tarjetas de crédito mal manejadas, deudas de consumo, créditos en electrodomésticos. Hoy en día que hay mucha más facilidad para eso. Préstamos gota a gota, una cantidad de cosas que tal como esa. Pero el texto me está mostrando bíblico que vino el acreedor para esclavizar. En ese momento fue algo físico, pero en el presente ya no hay algo físico, pero sí hay una esclavitud económica. Yo diría varias: esclavitud económica, esclavitud emocional y esclavitud espiritual, que se dan por eso. Porque viene la deuda. ¿Por qué esclavitud económica? Porque cuando hay una deuda, en algunos casos se vuelve casi que impagable, o hay que sacrificar las entradas económicas para soltar toda la deuda si queremos pagar, y muchas veces no queda recurso para la familia, para los hijos, para la esposa, ni para el vestido, y la comida de pronto hay que bajarle a la calidad, hay que menguarle a la calidad por tal de pagar. Entonces, muchas veces, en muchos casos, yo lo veo así, se roba la bendición que Dios nos está dando por el lado del trabajo. ¿Cómo llega la mensualidad o la quincena? Y hay que pagar, aunque comamos mal, hay que pagar. Se torna en una esclavitud. En una esclavitud. Pues el texto es claro, ¿no? En esos momentos los que iban a ser esclavos eran los hijos de esta viuda. Pero si nosotros lo planteamos un poquito al diario vivir, a lo que nosotros vivimos hoy en día, una deuda, e insistimos, una deuda, no una inversión. Una deuda pasa a ser algo esclavizante, algo donde, como tú lo decías, nos roba la paz, la tranquilidad, hasta el mismo alimento, porque en muchos hogares, hemos sabido de muchos hogares donde hay que bajarle a todo, sobre todo al alimento de la casa, al estudio de sus hijos. Si les tocó ir con los zapatos rotos o vueltos nada, pues tocó ir así a estudiar, porque es que primero está pagar una deuda, insisto, de algo, de un electrodoméstico, algo que de pronto hasta ya se acabó, pero que la deuda sigue. Me sigo sentando en el texto para visualizar el tema de la deuda. Creo que el cuadro que nos presenta esta mujer es el cuadro que muchos hoy en el presente viven. El texto, mire, que dice que llegó gritando, buscando al profeta, ¿cierto? Sí, señor, buscando ayuda. Buscando ayuda. Llegó gritando. Cuando el texto me dice que llegó gritando, puedo encontrarle ese sentimiento y puedo ver que la mujer estaba desesperada. Sí, sí. Es decir, que su ser interior estaba amargado. ¿Sí ve lo que sucede? Por eso hablamos de esclavitud. Esta mujer estaba atada de pies y manos por una deuda que, es más, ella no había adquirido. Que es lo peor. Ella no había adquirido, y entonces nos demuestra una circunstancia bastante difícil. Sí, señor. De amargura, de desesperación, por eso decía que los recuerdos del esposo, lo bonito que hizo en vida, porque pues algo tuvo que haber hecho en vida bonito para ella. Claro. Esa amargura estaba borrando todo el sentimiento bonito para su esposo. Date cuenta entonces que las deudas traen esclavitud, traen amargura y destrucción a la vida del matrimonio y de la persona como tal. Sí, señor. Y muchas cosas, antes que tú continúes, muchas veces eso trae una ruptura, trae una separación, un divorcio en la pareja. Allá iba yo, okay. Porque no es solamente el decir, es que estamos pagando la deuda, porque, pues bueno,
nosotros siempre decimos Dios proveerá y Dios es experto en obrar milagros y siempre nos ayuda a salir de cada situación, ¿cierto? En la que nosotros nos involucramos. Pero eso no deja de generar malestar a nivel de pareja y mucho más si uno de los dos adquirimos la deuda sin consultar al otro. Entonces es importante que, como siempre decimos, apliquemos esos principios, aprendamos a comunicarnos, no permitamos que una deuda nos robe la bendición, porque cualquier trabajo es una bendición, cualquier dinero que llegue a nuestra casa de manera honrada es una bendición de parte de Dios. Entonces no permitamos que ese dinero se vaya por una deuda mal adquirida, que esa deuda nos robe en la relación, ese bonito comunicarnos como pareja, la relación con nuestros hijos, que nos robe hasta a veces. Hemos conocido personas que es muy triste y es muy duro, pero es la realidad, que han tenido que salir de sus cosas, de un televisor, de un equipo de sonido, de un computador, de una moto, tienen que ir a empeñarlo, joyas, ir a empeñar, bueno, no sé, creo que sí todavía existe lo de eso, empeñar, pero es que conocemos personas que lo han hecho, como también otros que han tenido que salir a vender sus cosas para ir a pagar una deuda. Eso es triste. Recordemos lo que dice Eclesiastés en la Biblia, que más vale o es mejor un puño, un puño lleno, que ambos llenos y con aflicción de espíritu. Sí, Señor. Entonces es mejor, como dice otro dicho popular, comer poquito y andar alegre como tal. No se deje robar la paz por las deudas, no se deje esclavizar por las deudas, no se deje quitar el sueño por las deudas. Mire que hay camino mejor que tomar. Quiero que vayamos a esa parte, porque lo mismo que lo anterior es un planteamiento y una circunstancia, un problema que mucha gente lo vive, un problema que nosotros experimentamos años atrás, pero que sí hay salida para eso. No existen las salidas mágicas, no existen las salidas mágicas de la lotería, del baloto, de cosas que, bueno, en algunas ocasiones alguien lo puede ganar, pero en esto uno no puede centrarse en eso. Hay que centrarse en un camino que tomar. Sí, señor. Y lo que comienza la historia a desarrollarse es que la mujer viene a buscar al profeta de Dios. Y ahí comenzaríamos a mirar un principio. Estamos en una problemática bastante dura económica, ¿cierto? Estaba la mujer. Ella tomó una gran decisión. Fue buscar el consejo de Dios. En este caso a través de Eliseo, que era quien representaba a Dios en ese momento, ¿verdad? Busca el consejo de Dios. ¿Por qué el consejo de Dios? Porque cuando vamos a Dios hay algo bonito que sucede. Y es que el Espíritu Santo trae paz a nuestro corazón. Cuando vamos a Dios y le contamos lo que estamos viviendo, ¿cierto? Hablamos con Él y le pedimos perdón, porque en el caso de las deudas, como estamos hablando, son motivadas por muchas veces por causa de la desobediencia. Impulsos. En otros casos más extremos por causa del pecado, por impulsos emocionales, donde ni siquiera le preguntamos a Dios, Señor, ¿será que sí esto irá a funcionar? ¿O será que tal? Sino que nos metemos la cabeza por un capricho. Y pues obviamente tenemos que entender que Dios bendice dentro de la obediencia. Total. Dios no bendice dentro de la desobediencia. La desobediencia trae consecuencias funestas. La obediencia trae bendición. Bendición, siempre. Ajá. Bendición siempre. Entonces, entremos a mirar un poquito eso. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo se desarrolla la historia en esta mujer viuda, en estos hijos? Viene la mujer y entonces pide consejo al profeta. El profeta le dice, bueno, ¿qué quieres que yo haga por usted? ¿Qué quiere que yo haga por ti, mujer, más bien? ¿Qué quiere que yo haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Y ella le dice, mire, le cuenta toda la historia. Y le pregunta el profeta a la mujer, le pregunta, ¿qué tienes en tu casa? ¿No se acuerda que tenga por ahí algo? Por ahí guarda. Ella dice, no, simplemente por allá. Ella pensaría como en ¿qué tengo? Nada, no tengo unas joyas, no tengo unos muebles excelentes. Que empeñar ni que vender, porque todo estaba acabado. Y esa es la misma condición que a veces el que está endeudado y hasta el cuello, como decimos, aquí se acabó todo, no hay nada. Pero aquí es donde Dios entra a poner su mano, ¿no? Cuando nos vamos a Él y buscamos su presencia.
Recuerde que si usted está viviendo una crisis económica, necesita buscar la ayuda de Dios, ¿sí? Y vendrán soluciones y tendrá que tomar cartas en el asunto y buscar soluciones. Pero es que una cosa es cuando en la paz que Dios nos brinda, podemos comenzar a pensar junto con la familia o con la A tomar esposa, esas decisiones. que otra cosa es hacerla en momentos acalorados de desesperación y de angustia. Le abonamos a esta mujer que en medio de la desesperación y la angustia vino a buscar la ayuda de Dios. Eso es importante en Dio el paso correcto. en esto. Entonces luego va y no, de pronto en esa pregunta incisiva del profeta, ¿qué tienes en tu casa o algo por allá? Ella se acordó y dijo, solamente tu sierva tiene una vasijita de aceite, que en algunas investigaciones por ahí que he procurado hacer, encuentro que al parecer esa vasija de aceite equivaldría hoy a 1 litro de aceite de los que compramos en el supermercado. Probablemente, más o menos así. No por la forma, sino por la cantidad. Y entonces le dice el profeta, vaya y traiga aquí lo que tiene. Y luego el profeta le da unas instrucciones. Vaya y busque vasijas prestadas a todos los vecinos. Eso no cabe dentro de la mente ni dentro de la lógica de ningún ser humano. No, pues imagínate en medio de semejante deuda, semejante problema y que alguien le diga, no, vaya y consiga muchas vasijas con un frasco de aceite, 1 litro de aceite y muchas vasijas, como que no La primera suena. pregunta que dice es, está como loco el profeta, ¿no? O a la persona que usted le dice de parte de Dios eso dirá, uy, está como loco. ¿Dónde está eso? Hay cosas que Dios hace que no entendemos. Y cuando nos metemos en la presencia de Dios, Dios abre puertas y caminos que uno ni se imagina de dónde van a salir y dónde van a buscar. Lejos estaba la mujer de pensar que el profeta la iba a enviar. Primero le pregunta qué tiene en su casa y él le cuenta que tiene 1 litro de aceite. Luego le manda a buscar muchas vasijas prestadas a los vecinos. ¿Qué le diría a ella a los vecinos para que nos presten unos garrafones, unas vasijas? ¿Qué le diría? No tenemos ni idea, pero seguramente tuvo que haber pasado hasta penas, ¿cierto? Hasta burlas, de pronto, qué sé yo. Pero mira que también sale a relucir un poco la obediencia de ella, ¿no? Okay. Al profeta de Dios, al hombre de Dios. Aunque ella le hubiera parecido locura, no sabemos que tantas cosas pudo haber pensado ella, pero fue obediente. Ok. Y aparecen aquí 2 principios de aplicación en la vida que debemos hacer en nuestra vida, ¿no? Económica. Número 1, vaya a Dios, pregúntele a Dios. Antes de tomar la decisión de la deuda, ¿no? Ok, no siga batallando. Si usted en estos momentos está en esa condición que estaba esta mujer, no siga batallando, no siga abriendo huecos y tapando huecos. No siga, vaya a la presencia de Dios. Ya le dijimos, vaya, reconozca sus errores, pida perdón a Dios y comience a pedirle a Dios que le dé entendimiento qué hacer para salir de la situación, ¿no? Y entonces eso lo hizo la mujer. Luego lo que tú dices, un primer principio, buscó a Dios. Segundo, lo que tú dices, entonces la mujer fue donde el profeta y de parte de Dios, Dios le habló a la mujer y fue e hizo lo que Dios le dijo a través del profeta. Eso se llama obediencia. Y recordemos que Dios bendice la obediencia. La bendición está en la obediencia, no está en ningún negocio con Dios, es en la obediencia. Entonces la mujer va y busca en obediencia esas vasijas. Luego viene y el profeta le dice algo más descabellado para muchos. Le dice, busque a sus hijos, llámelos y enciérrense en su casa, en su habitación, y allí encerrados coja el litro de aceite y comience a llenar las vasijas, ¿sí? Tal vez un poco más grande que este vaso, a llenar vasijas. Y la mujer entró a ese cuarto, porque aquí viene un tercer principio que podemos aprender, que también es la fe. Si usted va a Dios, debe creer que Él es grande, que Él existe y que Él está para orar. Para obrar. Que tendrá que pagar un precio seguramente. Sí. Que tendrá que tomar algunas decisiones, todo ese tipo de cosas, pero que Dios se encargará de abrirle puertas para que usted camine por eso. Insisto, en este recorrido de esta historia, la mujer cuando vino del profeta, lejos estaba de pensar ese camino que le trazó Dios para bendecirla.
Sí, señor. Entonces, recalco, número 1, busque a Dios. Número 2, obedezca a Dios. Y número 3, crea, tenga fe que Él le puede bendecir. Y allí dentro de eso comenzó la mujer a llenar, eso es fe, a llenar del aceite, del tarrito de aceite, llenó muchas canecas, hasta el punto donde las vasijas se acabaron. De tal manera que salió la mujer y le dice al profeta, el profeta le dice, venda, págale a sus acreedores y viva con lo que le con lo que quede, le quede. con lo que le sobre, o sea que sobró. O sea, mire, aquí lo que estamos viendo son puertas abiertas de parte de Dios, porque podemos caer en el error de que, bueno, ya oré a Dios, me quedo aquí sentado a ver qué va a pasar. Sí, me cruzo y que se caiga la casa. No, tampoco. O viceversa, entrar en el desespero, Sí. entrar en la preocupación, el desespero. Bueno, también hemos sabido muchas personas que han llegado a quitarse la vida por causa de una deuda que los está agobiando ahí. Entonces, eso es cierto y eso no puede llegar a ser ni lo uno ni lo otro. Ni el extremo de la desesperación, ni tampoco el extremo de la conchudez. Como Dios me prometió que me iba a ayudar, quedémonos aquí. Sí, era así. Hay que seguir hablando. Dios va a abrirle caminos, por eso, puertas. Sí, Va a colocar personas, va a colocar negocios, va a colocar, no sé, cantidad de cosas. Soluciones. De lo que tenga usted, de una idea, algo pequeño que tenga, Dios va a convertir eso en una bendición para que usted salga de lo que está necesitando. Es importante entonces el desarrollo de esta historia, cómo se da en el asunto. Ahora, por eso digo, probablemente vendrá un trabajo nuevo, vendrá un ascenso en el trabajo, quizás tiene un inmueble, una finca, una casa que no ha podido vender, aunque lleva años vendiéndola. Probablemente Dios se le va a hacer que la venda y la venda por un precio bueno. Mayor del que Mayor está, seguramente. del que está pensando. No sé, tantas cosas que Dios puede hacer porque de hecho lo conocemos. Hay una pequeña historia que recuerdo, muy corta, que hace muchos años atrás, una familia de buenos recursos quedó literalmente sin nada, ¿sí? Sin nada, pero tenían una propiedad y entonces llevaban vendiéndola hace mucho tiempo. Y iban, la gente, los compradores posibles la miraban, les gustaba y les decían, por decir algo, el miércoles entonces nos encontramos en Bogotá para que hagamos la promesa de venta. Y ellos emocionados, ya vendimos esta propiedad, tenían varias, unos lotes. Entonces, ya vendimos esta propiedad, por lo menos comenzamos a tener dinero, por lo menos para comer, porque era que sin para comer se habían quedado. Y pasaba algo extraño. Digamos, si fuera el miércoles, entonces el martes en la noche sonaba el teléfono del posible cliente. Discúlpeme que es que algo pasó y no podemos hacer negocio. Y muchas veces pasaron de manera reiterativa estas cosas, ¿cierto? Hasta que la gente desesperada, sí, obviamente, desesperada. Sin embargo, la mujer de aquel hogar buscaba la presencia de Dios, oraba, en fin. Hasta que un día le pasó como a esta mujer. Dios le dio una palabra y la promesa de Dios fue que en 3 meses, escuche bien, iban a vender todo lo que en mucho tiempo, creo que llevaban años, más de 2 o 3 años en esa batalla de vender y sin poder vender, iban a hacerlo en ese momento. Y literalmente se cumplió lo que Dios le prometió. En 3 meses vendieron todas las propiedades que tenían y de hecho quedaron libres de deudas y pudieron comenzar a vivir en paz. Y son testimonios reales de la vida real, ¿no? Sí, No es cuento ni una utopía, es algo real en nuestra vida. Pero importante, tanto en la historia de la viuda como la historia que tú nos cuentas, me parece súper importante la fe, o sea, porque tenemos que creer en Dios y creerle a Dios. Así es, pero es una fe, no es una fe mítica, una fe de que, no, sino una fe de una conciencia abierta a Dios, una fe que sea alimentada por las Escrituras. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si usted me dice, no tengo fe, yo le invito a que lea la Biblia y que hable con Dios y su fe se comenzará a desarrollar para alcanzar muchas cosas. Por eso insisto, en el caso de las deudas, Dios abre puertas, Dios pone conexiones, Dios abre caminos, Dios hace muchas cosas, pero nos toca a nosotros actuar para salir de ahí. Es decir, hacer
lo que nos corresponde. Dios se encarga de lo imposible y yo me encargo de lo posible. Grábese esa o apúntela. Dios se encarga de lo imposible para mí, ¿no? No para Él. Y yo me encargo de lo posible, de lo que puedo hacer. ¿Cómo te parece esa? Sí, señor, o sea, muy claro. O sea, pienso que Dios es extremadamente bueno, siempre lo digo, estamos aprendiendo cada día cosas nuevas y lo importante es que lo pongamos en práctica. No olvidemos, estamos hablando por estos tiempos de enemigos o asesinos del matrimonio, enemigos o asesinos de esta relación de pareja. Y hoy hemos tratado dos. Uno fue el exceso de trabajo. No estamos diciendo que trabajar sea malo, pero por supuesto que no, porque el trabajo es una bendición, es el sustento de nuestros hogares, bueno, muchas cosas, y además el trabajo es una bendición de parte de Dios. Y otro factor importante, otro enemigo del cual hablamos fue las deudas, la parte económica, el tener cuidado cuando nos vamos a endeudar, porque no todas las puertas que se abren las abre Dios, recordemos eso siempre, ¿no? Eso es cierto, no todas las puertas que se abren las abre Dios. Cuídese con eso. Y queremos ir cerrando ya con esto porque el tiempo se nos está ya acabando. No todas las puertas que se abren vienen de Dios. Hay que tener cuidado con eso. Más en los momentos de prueba, de crisis de la economía, aparece en un mundo, entre comillas, de oportunidades que podemos adjudicárselas a Dios y Dios no tiene que ver ahí. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, por favor, seguiremos hablando en los próximos programas de enemigos o asesinos del matrimonio. Hoy queremos despedirnos con una oración por todas aquellas familias que hoy se encuentran endeudadas, que dicen esto, trabajo y no pago. Queremos pedir a Dios para que usted pueda encontrar caminos y pueda encontrar una luz en el túnel para poder salir. Y yo sé que si usted viene a Dios, obedece a Dios, cree en Dios, entonces una respuesta aún milagrosa de parte de Dios vendrá sobre su vida. ¿Qué tal si tú oras por las parejas, por favor, y por las familias como tal? Sí, Señor. Yo te invito allí para que primero le creas a Dios. Y si tienes una deuda, si tienes una situación de la cual tomaste una decisión en un momento que no era y hoy en día está recibiendo las consecuencias, te invito para que allí hables con Dios y le pidas que sea Él quien te oriente, quien te guíe y te ayude a salir de esta situación. Padre, te damos gracias, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Señor, gracias por estos tiempos donde podemos compartir tu palabra, donde podemos poner en práctica, Señor, estos principios que tú nos enseñas a través de tu palabra. Te pido, Señor, por cada una de las parejas que en esta hora nos ven, por cada una de las parejas que en esta hora nos escuchan, hombres y mujeres que allí, Dios, no están por casualidad. Tú tienes un propósito con sus vidas. Te pido para todos aquellos que en estos momentos están pasando por momentos difíciles, Señor, por exceso de trabajo, porque no pueden cerrar su negocio, Padre, para que tú les ayudes, les orientes, les guíes, les muestres cómo hacerlo, Señor, dar ese paso que deben dar para así poder menguar, Padre precioso, todas estas cargas en su vida física, emocional, de pareja, en todas las áreas, Señor. También clamamos a ti en esta hora, Señor, por todos aquellos que tienen deudas, Dios precioso, para que seas tú obrando milagros, Señor. En la historia que hoy aprendíamos de la viuda, Señor, tú obraste un milagro de acuerdo a la obediencia de ella, Señor, de acuerdo también a la fe de esta mujer. Por eso pedimos porque seas tú obrando en cada pareja, en cada persona, de acuerdo, Señor, a su obediencia, a su fe. Obra milagros, Señor, que todas estas deudas, Señor, seas tú quienes orientes, les guíes cómo salir de ellas, Padre precioso. Por aquellos que no tienen trabajo, Señor, pero que adquirieron una deuda antes para que tú abras puertas de bendición, Señor de los cielos. Padre, creemos en ti, creemos en tu palabra, en que tú lo estás haciendo en esta hora, en el nombre precioso y maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén. Dentro de 8 días, más punto de encuentro. Dios los bendiga y la próxima semana estaremos nuevamente en contacto. Dios les bendiga.